Muy bien, buenas noches, estimados. Vamos a dar inicio a nuestra última sesión de la materia. Me he entendido que mañana estamos rindiendo el examen final con el último tema que estaba pendiente, que se refiere justamente a los estados financieros del sistema de contabilidad integrada. Ayer habíamos compartido con ustedes un par de documentos que servían como base para esa última actividad que deberían de haber realizado. Tales documentos son justamente ese documento del texto de Jimmy Lafuente Araníbar, Estados Financieros de Contabilidad Integrada, y básicamente nuestra norma básica sobre el sistema de contabilidad gubernamental integrada. Esta es la base, esta normativa. Y justamente vamos a revisar el índice y nos vamos a situar. Miren, el título 1 nos habla de políticas y definiciones. El título 2, los principios de contabilidad gubernamental integrada. Y el título 3 nos habla de las normas básicas del sistema de contabilidad gubernamental integrada. Capítulo 1, aspectos generales. Capítulo 2, registro y preparación de información. Y el último capítulo, miren ustedes, estados financieros, página 21. Nos vamos a trasladar hasta ahí. Nos vamos a trasladar hasta ahí. Permítanme un segundo. Aquí está. Capítulo 3 de los estados financieros. Miren ustedes. Entonces, justamente nos está diciendo que estos estados financieros en el sector público muestran, ¿no es cierto?, la situación presupuestaria, la situación financiera y la situación patrimonial. 3 tipos de información que nosotros habíamos visto ya en los componentes del sistema de contabilidad integrada. ¿No es cierto? 3 tipos de información, justamente presupuestaria, financiera y patrimonial. Ahora, en base a esos 3 tipos de información, los estados financieros que se emiten básicos en el sector público son, miren ustedes, primero, un balance general, un estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, un estado de cambios en el patrimonio neto, y ahora sí, 3 estados nuevos que hemos aprendido. El estado de ejecución del presupuesto de recursos y el estado de ejecución del presupuesto de gastos. Y la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. 7 estados financieros que debe emitir una entidad gubernamental con las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, justamente, más algunos estados complementarios. Esos estados complementarios nos dicen que detallan o analizan información contenida en los diferentes estados financieros básicos. Esos estados complementarios pueden ser los mayores analíticos, puede ser una planilla de sueldos y salarios, por ejemplo. Ese es un estado complementario, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos esa parte. Segundo, los estados financieros de la Administración Nacional y administraciones departamentales nos dice que las administraciones, las prefecturas elaboran sus propios estados financieros también. ¿Qué estados financieros? Justamente aquí están. Nos están haciendo una aclaración, ¿no? Nos dice el balance general que muestra a una fecha determinada la naturaleza, la cuantificación de los bienes y derechos, eso nosotros ya sabíamos, ¿no? Y las obligaciones en favor de terceros, que son pasivos, y el correspondiente patrimonio. ¿Se dan cuenta? Entonces, activo, pasivo y patrimonio. Esa información. También debe presentarse, ¿no?, el estado de resultados, el estado de recursos y gastos,
que muestra, ¿no es cierto?, los recursos y los gastos de un ejercicio fiscal, de un periodo fiscal. Eso es. El estado de flujo de efectivo para nosotros, que justamente nos dice, identifica las fuentes y usos de efectivo o equivalentes empleados por la entidad. Este estado muestra el flujo de efectivo de las actividades que originan. Sean estas, hay 3 tipos de actividades, ¿no? De operación, de inversión o de financiamiento, ¿no? En base a un método indirecto y la base de caja. Eso es lo que nos está diciendo. Estado de cambios en el patrimonio neto, que se refiere específicamente a las modificaciones ocurridas en el ejercicio de las cuentas que componen el patrimonio neto, ¿no? El patrimonio neto, solo de esas cuentas. Y ahora sí viene lo nuevo. El estado de ejecución de recursos y el estado de ejecución de presupuesto de gastos muestra el de recursos, los recursos estimados, las modificaciones presupuestarias, el presupuesto actualizado, la ejecución acumulada como devengado, los ingresados y el saldo por recaudar para cada rubro. Y el estado de ejecución del presupuesto de gastos nos muestra los compromisos y el saldo no comprometido, el impuesto ejecutado o devengado, el saldo del presupuesto no ejecutado, las partidas pagadas del presupuesto y el saldo por pagar. Para cada una de las partidas aprobadas en el presupuesto y de las diferentes categorías programáticas, diferentes fuentes y organismos financiadores aprobados en el presupuesto. Eso tenemos. Y por último, un estado de ahorro, inversión, financiamiento que nos muestra, miren ustedes, el ahorro o desahorro generado en la cuenta corriente, el superávit o déficit, ¿no? Superávit o déficit de la cuenta capital y la magnitud del financiamiento del ejercicio. Eso nos muestra el estado de ahorro, inversión, financiamiento. Además de esos estados, deberíamos presentar, miren ustedes, deberían presentar las instituciones un estado de movimientos de activos fijos, un inventario de existencias o almacenes, una conciliación de cuentas bancarias y detalles de deudores y acreedores, ¿no? Eso deberían presentar, además, ¿no? Ahora, los estados financieros básicos y complementarios de los gobiernos municipales, entidades de seguridad social, entidades descentralizadas sin fines empresariales, empresas públicas no financieras, ¿no? Estas entidades deben presentar ¿qué? Un balance general, eso nos está diciendo por aquí, un estado de resultados, flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de ejecución del presupuesto de gastos y de recursos, ¿no? Y la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Estados analíticos del sector público elaborados por la Contraloría General del Estado, ¿no? Además, ellos, ¿qué presentan? La ejecución del presupuesto de recursos de todo el sector público, la ejecución del presupuesto de gastos de todo el sector público, cuenta ahorro, inversión, financiamiento del sector público y clasificación económica de recursos y gastos del sector público. Y obviamente las notas a los estados financieros. Las notas nos dicen, cuando se justifique deberán hacer revelaciones o declaraciones necesarias para facilitar la interpretación de la información.
Eso lo constituyen las notas a los estados financieros, redactados, dice, en forma narrativa o compiladas en formas de planillas o cuadros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el contenido de esas notas? Naturaleza de las operaciones, eso es la nota 1. Bases contables utilizadas, la nota número 2. Restricciones sobre determinados componentes, evolución o composición de los componentes de los estados financieros y acontecimientos posteriores relevantes que tengan implicancia en la interpretación de los estados financieros, ¿no? Todo eso tenemos en las notas. Consolidación, ¿cuándo consolidan? Las empresas del sector público que posean más del 50% de patrimonio de otra empresa del sector público u otras empresas deberán presentar estados financieros consolidados con los de estas, independientemente de los propios, de acuerdo a normas técnicas, disposiciones legales vigentes aplicables al tema. Información sobre el periodo anterior y estados comparativos nos está dando una pauta aquí, cómo deben ser los estados. Los estados financieros deben contener, miren, información sobre el periodo inmediato anterior. Ahora, ¿qué estados financieros básicos, no? Excepto los de ejecución presupuestaria deben contener información comparativa, excepto esos. Todos los demás deberían contener esa característica. Ya, y ahí dice, miren, nos da la pauta. La información del año actual en la que se está presentando, ¿no es cierto?, debe estar en la columna a continuación de los conceptos. Eso quiere decir a la izquierda. Y en la segunda columna, la de la gestión anterior, expresada en moneda de cierre de gestión actual. Ya, entonces, en el debe va a ir, no en el debe, en la parte izquierda va a ir lo nuevo, en la parte derecha lo antiguo. Así es. Ahora, ¿de quién es responsabilidad y quiénes firman los estados financieros? Miren ustedes. Los estados financieros básicos y complementarios deben estar firmados, identificando nombres y cargos por la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, por el responsable de área financiera y por el contador general de la entidad. 3 personas que firman los estados financieros. El titular de la entidad, es decir, esta máxima autoridad ejecutiva, es el responsable de la presentación oportuna de los estados financieros y de la veracidad de la información contenida en los mismos. Los estados financieros serán firmados por los ejecutivos y el contador general en ejercicio a la fecha de emisión de los mismos, ¿no? Entonces ahí tenemos quiénes van a firmar y de quién es la responsabilidad. Ahora, plazo de presentación nos dice esto. Dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal. Eso sería, ¿no? En cuanto a la presentación. Y ahí tenemos nuestra normativa que le hemos analizado, ¿no? Ya tenemos algunas pautas entonces sobre los estados financieros. Ahora bien, nos dice que los estados financieros, aquí en una introducción, son un conjunto de documentación e información de una empresa que le permiten al usuario de los estados financieros conocer la situación acerca de los bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos, etcétera, a una fecha determinada, facilitando la toma de decisión, ¿no? Oportuna y adecuada, además, ¿no? Entonces, ahí está. Además,
¿Qué función cumplen esos estados financieros? Miren ustedes, se constituyen en instrumentos de rendición de cuentas de una gestión. Eso es lo que son los estados financieros. Luego nos dice en nuestro artículo 27, nos dice toda entidad, todo funcionario, toda entidad, todo funcionario, toda persona que recaude, que reciba, que pague o que custodie fondos, valores o bienes del Estado tiene la obligación de rendir cuenta de la administración a su cargo por intermedio del sistema contable, especificando la documentación sustentatoria y las condiciones de su archivo, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, ¿cuáles son los estados? Ya los hemos visto, ¿no? Justamente. Un balance general, un estado de recursos y gastos corrientes, un estado de flujo de efectivo, un estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? Y las tres nuevas, un estado de ejecución del presupuesto de recursos, un estado de ejecución del presupuesto de gastos y la cuenta ahorro inversión, financiamiento, ¿no? Ahí está. Entonces, plazo de presentación nos dice dentro de los 3 meses de concluido el ejercicio fiscal. Pero ahora, mediante una ley financiera se ha modificado ese plazo, ¿no? Sabemos que ahora las empresas tienen hasta el 28 de febrero para la elaboración de estados financieros, ¿no? Y su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional hasta el 31 de marzo, ¿no? Entonces, esas son las fechas. Formatos del balance general. Nosotros ya recordamos en la contabilidad financiera cuál es el formato de un balance general. Y hemos hecho, ¿no? Hemos hecho el balance general en el que hemos reconocido 3 principales cosas, ¿no? El activo, el pasivo y el patrimonio o capital. Justamente esa ecuación de balance. Ahora, este incluye, dice, cuentas de orden deudor y cuentas de orden acreedoras que tienen la finalidad de recortar, enunciar, señalar la existencia de algún hecho de importancia para fines de control de la institución, pero que no tienen mayor efecto en los bienes, derechos y obligaciones. Ahora, si nuestra norma internacional de contabilidad número 1 nos habla también al respecto. Ojo, para leer, esto lo tienen ustedes en la carpeta material de apoyo, ¿no? Para leer también, ¿no? Cada entidad deberá determinar, considerando la naturaleza de sus actividades, si presenta o no sus activos corrientes y sus pasivos corrientes, como categorías separadas dentro del estado de situación financiera. Cuando la entidad opte por no realizar clasificación, la clasificación mencionada, los activos y pasivos pueden presentarse utilizando como criterio genérico su grado de liquidez. La información sobre las fechas de vencimientos de los activos y pasivos son útiles para evaluar la liquidez y solvencia, eso nos lo dice la norma internacional NIC 32, ¿no? Instrumentos financieros, presentación e información a revelar. Ya, entonces ahí tenemos nosotros. En cuanto a la estructura, los formatos son automáticos, ¿ya? En los paquetes Incon, Sigma, etc. Cuando no estamos trabajando con esos paquetes, entonces debemos hacerlo de forma manual y ya hemos aprendido a hacerlo de forma manual, ¿no? Entonces siempre se va a cumplir, miren ustedes, siempre se va a cumplir esa ecuación. Siempre. Y aquí unos ejemplos de activo, ¿no? Por ejemplo, aquí está activo corriente. Y por aquí está el activo no corriente. Fíjense que en activo no corriente no solo es el activo fijo, ojo, ¿no? Ojo con eso. En el pasivo, de la misma forma, tenemos nosotros obligaciones a largo plazo,
y las obligaciones a largo plazo. Eso es lo que tenemos como estructura. ¿De acuerdo? Y es este el modelo. Ahí está. Balance general comparativo. Ya. Si ven, este es el formato, entonces. Normalmente se termina en 5 páginas porque estamos nombrando todas las cuentas. Todas sabidas por haber. Luego tenemos el estado de recursos y gastos corrientes, conocido también como estado de pérdidas y ganancias. Muestra tanto los ingresos y gastos históricos de una entidad, así como la utilidad y o pérdida generada en una gestión. Normalmente los gastos e ingresos reportados en este estado son los denominados gastos e ingresos corrientes. En dicho estado también se debe incluir la transferencia de coparticipación tributaria destinada al gasto corriente, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, es importante, dice, para estas cuentas de resultados, es importante señalar que o recordar que, ¿no?, las cuentas de resultados tienen vigencia de 1 año, al término de la cual debe cerrarse y quedar con saldo cero. Normalmente ya hemos hecho ese procedimiento. Y evidentemente, ¿cuándo queda con cero? Cuando nosotros cerramos contra pérdidas y ganancias, los asientos de cierre preparatorios, ¿recuerdan? Todas las cuentas de ingreso que tienen saldo haber, ¿no?, saldo acreedor, las llevamos al debe y en el haber colocamos pérdidas y ganancias, ingreso. Las cuentas de ingreso tenemos justamente que tienen saldo acreedor, decíamos, ¿no? Ahora, las cuentas de gasto que tienen saldo deudor, para cerrarlas van al haber y en el debe la cuenta pérdidas y ganancias. Comparamos las dos pérdidas y ganancias y vemos si tenemos utilidad o no. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. En ese momento se cierran, ¿no?, y queda un saldo en cero. En cuanto a la estructura, ¿no es cierto?, nuestra norma internacional de contabilidad del sector público, ¿no?, también lo denomina como estado de recursos y gastos corrientes o como estado de rendimiento financiero, ¿no? Aquí tenemos ingresos ordinarios o recursos provenientes de actividades operativas, déficit, superávit o déficit de las operaciones, gastos financieros, participación en las ganancias de la entidad asociadas a negocios conjuntos que se lleven contablemente por el método de la participación. Superávit o déficit proveniente de las actividades ordinarias, ¿no? Entonces, partidas o rubros extraordinarios, porción de participación y superávit o déficit neto de la gestión. Ahora, ¿se dan cuenta? Aquí están. Ahí está. Estos son los ingresos, estos son los gastos. Y si nos fijamos bien, aquí hay una cuenta, miren, la 40,000 en ambos casos, por el resultado por exposición a la inflación o ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿no? Eso también debemos aquí tomarlo en cuenta. La estructura del flujo de efectivo que nos muestra, ¿no es cierto?, de dónde y hacia dónde van, ¿no es cierto?, hacia dónde van el efectivo y sus equivalentes dentro de una organización. Su estructura está aquí, miren ustedes. Recursos y gastos corrientes, tenemos como resultado efectivo neto generado en actividades de operación. Recursos de capital, efectivo neto y actividades de inversión. Y luego tenemos
las fuentes de financiamiento y aplicaciones financieras, con lo que tendríamos el efectivo neto en actividades de financiamiento. Incremento, disminución de efectivo y equivalentes, eso lo vamos a ver posteriormente, pero así están formulados los formatos del estado de resultados. ¿Qué es esto? Miren ustedes, aquí está. Recursos corrientes, ingresos, ventas, recursos, regalías, etcétera. Entonces ahí está. El del estado de flujo de efectivo, este es, ¿no? Está ingresos corrientes, ¿no? Estamos por ingresos, gastos corrientes, flujo de efectivo por operaciones corrientes, flujo de efectivo por actividades de inversión y aplicaciones financieras. Entonces ahí está el formato de lo que es un estado de flujo de efectivo. Ahora, el estado de cambios en el patrimonio neto tiene una finalidad. Esto me olvidaba mencionar, por favor. Este resultado de aquí, efectivo o equivalente de efectivo al final del periodo que va aquí, bueno, en realidad tendría que ser positivo, ¿no? Entonces, ese dinero que está en el estado de flujo de efectivo debe coincidir plenamente con el balance. Debe coincidir. Con aquí está. Entonces decimos, este saldito que nos dice efectivo y equivalente de efectivo al final del periodo. Al final del periodo debe coincidir con esto. Aquí está, mire. El disponible con varias cuentas, ¿no? El efectivo. Entonces tiene que coincidir con esta sumatoria. Eso es una prueba de que estamos realizando bien el estado. ¿Ya? Este estado de cambios en el patrimonio neto, que justamente nos muestra ¿qué? Nos muestra todas las cuentas con su saldo, ¿no? Ahí está, miren, ajuste global patrimonio, resultados, ajuste de capital, ajuste de reservas patrimoniales, patrimonio público. Entonces, todas esas muestran, ¿no? Este estado de resultados. Luego, el estado de ejecución presupuestaria de recursos, que lo hemos hecho, de recursos, miren ustedes. Aquí está. Vamos a verlo un poquito. Ahí está. Miren, ejecución presupuestaria de recursos. Nosotros habíamos trabajado estas, miren. Esta y esta. Y esto quedaba, ¿no es cierto? Para ustedes. Para ustedes queda. Entonces ahí está. Nosotros teníamos. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo en el estado de ejecución presupuestaria de recursos? Nosotros habíamos trabajado con estas tres columnas. Presupuesto aprobado, acumulado, devengado y percibido. Ya, entonces aquí, ¿qué más está haciendo? Están modificando. Si hay modificaciones en los presupuestos, podemos modificarlos, ¿no? Aquí en esta columna. Luego la vigencia, es decir, el estado vigente al momento. Y luego tenemos devengado y percibido, ¿no? Una parte, miren ustedes, una parte por devengar y otra parte el acumulado. Lo mismo en el periódico, una parte y ya. Entonces hemos hecho algo similar. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos disgregando un poquito y estamos manejando un saldo para el devengado y para el percibido. Eso estamos manejando. ¿Ya? Que es lo mismo que hemos hecho en Excel, ¿recuerdan? Ahí hemos hecho aprobado o estimado
devengado y percibido, los tres momentos. En cambio, en el de gastos, en el estado de ejecución presupuestaria de gastos, tenemos lo mismo, miren ustedes. Hemos trabajado nosotros con estas columnas. Aprobado, algo de compromiso acumulado, devengado acumulado, ¿no? Entonces aquí está, justamente, compromiso, devengado, pagado. Los 4 momentos en los gastos. ¿Se dan cuenta? Los 4 gastos. Entonces ya ahí está los formatos. ¿Ya? Y aquí están algunos ejemplos más que ustedes van a ir revisando. En cuanto al formato de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, aquí está, miren, nosotros conocemos ya esto, la cuenta de ahorro, ingresos menos gastos corrientes. Así de claro, ingresos menos gastos corrientes. Ahora, este resultado económico que surge, si es positivo es ahorro, si es negativo es desahorro. La cuenta capital también, ¿no? Recursos de capital y gastos de capital. Nos va a dar un resultado financiero superávit o déficit, ¿no? Si es positivo, superávit, si es negativo, déficit. Y la cuenta financiera, que es la fuente de fondos, el uso de fondos y el financiamiento neto, ¿no? Ahora sí, miren cómo está aquí estas fechas. Estos dos importes no deben olvidarse, que tienen que ser iguales. Pero si este es positivo, por ejemplo aquí, si este es positivo, este va a ser negativo. El mismo importe, pero negativo. Y si este es negativo, esto debería salirnos positivo, pero el mismo importe, para que nos demos cuenta cómo estamos trabajando. Luego aquí hay un cuadro de relación de los estados, porque al balance general entra una información necesaria, ¿no? Una información necesaria para eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se complementan con el estado de cambios en el patrimonio neto? Porque aquí en el balance general tenemos patrimonio y tenemos que ver cómo se ha afectado durante el año. El estado de recursos y gastos corrientes, ¿no es cierto? Que también tenemos. El resultado del ejercicio lo arrastramos al balance general. Así trabajamos, de esa manera, las normas básicas. Perdón, los estados financieros básicos. Ahora, aquí hay una serie de ejemplos de aspectos que deberíamos tomar en cuenta. Ya deberíamos tomar en cuenta al momento de estar elaborando estos estados financieros. Aquí dice, por ejemplo, en los estados de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos, los ingresos devengados son igual a los gastos devengados. Los ingresos percibidos son igual a los gastos pagados, ¿no? Devengado es mayor al percibido, compromiso mayor o igual al devengado, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de observaciones. En el balance, total activo es igual a total pasivo. Eso es, activo es igual a pasivo más capital, ¿no es cierto? En el balance de sumas y saldos, en el estado de recursos y gastos corrientes, y en la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, ¿qué cosas debemos considerar? Ya, y como último punto, tenemos los requisitos para la presentación de estados financieros. Para esto deberíamos tomar aspectos técnicos de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, que son estas normas que hemos visto hace un momento, ¿no? Del sistema, las normas básicas. Esto está, miren, en el artículo 38, la reexpresión de estados financieros. Artículo 42, notas a los estados financieros. Artículo 45, estados comparativos. 48, plazo de presentación. Norma 13, pero esto ya es de las normas contables nacionales, ¿no? Que deberíamos saber, conocer, dominar. Cambios contables y su exposición. Miren, aquí está, cambios contables y su exposición. Norma 14, políticas contables, su exposición y revelación.
Y la norma internacional del sector público número 1, presentación de información pública. Y ya, entonces aquí hemos visto cada uno de los ejemplos y formatos que tienen los estados financieros en las entidades públicas. Quiero también compartirles con ustedes que en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, tenemos nosotros los modelos de los estados financieros, aquí del plan de cuentas y de cada uno de los estados financieros básicos, y de estos son los complementarios. Y luego una emisión, una impresión de los estados financieros. ¿De dónde? Veremos nosotros, a ver, prefectura, veremos algo. O ya, empresa municipal, miren. Vamos a tomar en cuenta Administración Autónomas para Obras Sanitarias Potosí. Pues, ¿no? Esta gestión, el balance. Y nos muestra el balance de la entidad. Miren, Administración Autónoma para Obras Sanitarias Potosí. Y ahí está su balance, que cumple una de las condiciones, ¿no? Miren, responsable del área financiera, contador general, máxima autoridad ejecutiva, quienes firman esos estados. Si nosotros quisiéramos compartir algún otro estado, miren, por ejemplo, el de ejecución presupuestaria de recursos. Esto está abriendo y ahí ya lo ha abierto. ¿Okay? Este es el estado de ejecución presupuestaria de recursos. ¿No? Entonces ahí está. Cualquiera de los estados podríamos nosotros obtener de aquí, del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo en cuanto a los estados financieros. Hemos puntualizado algunas cosas como el plazo de presentación, cuál es la responsabilidad y quiénes están autorizados para ejercer contabilidad en el sector público, cuáles son los estados financieros, qué información presentan cada una de estas, ¿no? Y algunos ejemplos que estamos viendo que podríamos sacar para casi todas las entidades de nuestro estado. ¿No? De esa forma, entonces, nosotros habríamos llegado a la conclusión y culminación de este aspecto de los estados financieros con esos análisis de esos dos documentos y otros más que hemos visto en cuanto a formatos. Los formatos inmediatamente se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp para que lo consideren ustedes, ¿no? Como formato. Y nos vamos a estar reencontrando, entonces de esta manera culminamos también nuestra sesión. Por favor, no se olviden de evaluar los que faltan todavía. Creo que faltan por ahí unos 4 todavía de ustedes que hagan evaluación. No quisiera que se queden fuera del examen final por tema de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces nos estaríamos reencontrando el día de mañana en nuestra prueba. Que pasen un buen resto de jornada, estimados. Dice una consultita. Adelante, adelante. El examen va a ser en el mismo horario de las clases, ¿no? Sí, sí, en el mismo horario. Ya dice. Ya, perfecto. Gracias por la información, Lice. Ya, listo. Que les vaya muy bien. Esperamos reencontrarnos en alguna otra materia por ahí. Muchas gracias, licenciado, y hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Iván. Hasta otra oportunidad, licencia.